Senador Pablo Genli, muchas gracias por la visita al programa. Gracias, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Bueno, me gustaría saber cómo vio terminar el 2022 políticamente. Bueno, me parece que ha sido un año difícil, ¿no? Venimos saliendo de una situación complejísima, mundial, digamos. La pandemia no es un tema menor. Va a quedar en la historia de la humanidad seguramente como un suceso irrepetible, ojalá, en los próximos años. Y de verdad devastador en cuanto al impacto que ha tenido sobre la vida y la salud y las economías de los pueblos. Si le sumás a eso la situación económica que la Argentina venía trayendo con una enorme deuda externa, con una restricción externa importante de moneda extranjera, enfrentar la pandemia sin dólares, digamos, para poder comprar las vacunas, para los insumos, que la mayoría eran internacionales, en un país que venía con una situación económica muy complicada, bueno, y sumarle la guerra en Europa, con todo el impacto que tiene en un gobierno que tuvo que vérselas con toda esa situación, bueno, me parece que ha sido un año que termina no mal, porque en definitiva hemos tenido los 2 últimos años con crecimiento, con aumento del empleo, con aumento del trabajo industrial, obviamente con pesadas herencias que tenemos, ¿no? La inflación es un tema gravísimo, que tampoco depende del gobierno anterior, ¿no? Que es un tema histórico de décadas en la Argentina, y que bueno, que desde ya es el primer desafío, o el desafío más difícil que tiene por delante el equipo económico que dirige Sergio Massa, ¿no? Sin duda, porque la inflación vino escalando, ¿no? Alberto comienza con algo más del 32, sigue con algo más del 50 y ahora llega casi a 3 dígitos. Sí, sí, una inflación muy alta, con una inercia inflacionaria muy alta. En el Senado recibimos a la gente de Economía cuando estuvimos trabajando el presupuesto, y nos explicaban que la política inicial del equipo de Sergio Massa tenía que ver no con un plan antiinflacionario real, sino con un plan de parar la inercia inflacionaria inicialmente. El plan se está cumpliendo de alguna manera, las metas no eran lo ambiciosas que puede ser un plan antiinflacionario, pero sí metas importantes de esa inercia que teníamos creciente y progresiva, quebrarla, es lo que pasó, e intentar llegar a valores de 4 de inflación mensual. Imagínate lo que estamos hablando como gran éxito. Sí. Es mucho, pero comparado a lo que llegamos a tener es mucho menos. Y eso permitiría, en la idea de los economistas, plantear el año que viene, este año, digamos, en adelante, un programa antiinflacionario real que permita, que necesitaba 2 premisas, decían, ¿no? Una es reservas, tener reservas, y la otra es no tener un equilibrio fiscal. 2 temas que la Argentina está con graves problemas, de a poquito hemos ido recuperando algo de reservas, pero es un problema grande que tiene la Argentina, una restricción externa importante, o sea, gastamos más dólares de lo que nos entra y eso definitivamente afecta a las reservas. Y por otro lado, el equilibrio fiscal, gastamos más de lo que tenemos. Me parece que en ese ambos sentidos, el presupuesto que hemos votado y que va a ser el presupuesto del año que viene, que por suerte tenemos presupuesto, ¿no? No sé qué hubiera pasado si otro año de vuelta la oposición no nos hubiera ayudado a votar un presupuesto, nos va a permitir de alguna manera trabajar sobre el déficit fiscal, trabajar en la reducción progresiva del déficit fiscal, nos impone esto en realidad, y bueno, trabajar en poder realmente ingresar a un plan antiinflacionario sin tener que ajustar, o sea, manteniendo la idea de que la Argentina siga creciendo, de que el empleo registrado siga creciendo y al mismo tiempo ir parando el tema inflacionario. Ese es el gran desafío que tiene el gobierno, ¿no? Pablo Genli, las consultoras cuando hacen la proyección de la inflación 2023 de este año, algunas creen que en realidad la inflación va a ser muy similar a la del año pasado. Otros creen que puede bajar, pero no más de 10 puntos. Bueno, ¿Usted qué cree? si creemos en el equipo económico que plantea una inflación mensual de 4, estamos más cerca de 4 por 10, son 40, 48, 50 puntos Sí, de bajaría inflación. un 50% de la inflación. Que sería una... Es casi un milagro. Claro, es casi un milagro, pero también es verdad que la inflación creció muy rápido. O sea, es mucho de inercia, me parece que hay mucho de espuma ahí y que me parece que hay una posibilidad de vuelta de por lo menos sostenerla en esos valores que otra vez, Pedro, no son valores de ningún éxito económico comparado con ningún país del mundo. Hoy hay pocos países en el mundo que tengan estos niveles inflacionarios. Me parece que basado en eso y en la integración de la Argentina en una Latinoamérica con un Lula más accesible para el mercado argentino, con una Argentina que empieza a ser más soberana en el tema energético, es posible que en junio, julio esté terminado el gasoducto Néstor Kirchner, con lo cual el gasto energético va a ser mucho menor. Y me parece que bueno, son distintas cosas, más el tema, por supuesto, de poder seguir creciendo en la exportación de litio,
nuestros granos, con todo el tema de la sequía, que por supuesto golpean a las posibilidades. Pero me parece que hay un gobierno argentino que ha estabilizado, de vuelta, una situación muy compleja, y me parece que es mérito también de este gobierno, que muchas veces es un gobierno al que no se le encuentran a veces muchos méritos desde muchas Pero voces, ¿no? Massa frenó un caos que se venía, el mercado lo esperaba. A ver, se esperaba un proceso recesivo en el programa. Vinieron economistas que No tengo simpatizan duda. con las ideas del gobierno que dijeron nosotros vamos a una recesión. Por eso. Sin embargo, terminamos con un crecimiento bajo y este año también, Pablo, va a ser un crecimiento bajo, ¿no? Va a estar entre el 1 y 2%. ¿Por qué digo bajo? Porque eso no sirve para bajar la pobreza, que también es un problema grave que tiene Argentina. Absolutamente. Nosotros para bajar pobreza tenemos que crecer del 4 para arriba. Sí, diciembre terminó casi con 5, me parece, ¿no? Sí. Vamos a ver, yo creo, soy más optimista, Pedro, que el 1 y el 2. Yo creo que vamos a estar por arriba el 3 y me parece que la Argentina de vuelta encara, por supuesto, un año complejo, aparte es un año electoral el que viene, de las elecciones nacionales, de la de presidente, que siempre es un año que tiene algunas dificultades en ese sentido, pero a mí me parece que si no hay grandes sorpresas internacionales y si los valores de los commodities no tienen saltos para un lado o para el otro, la Argentina encara un año que va a ser un año positivo el 23. Sí. El año electoral al gobierno lo que hace es frenar un poco el recorte de gastos. Bueno, es un año electoral, tiene sus características propias, menos actividad parlamentaria, por lo menos en mi experiencia en la Cámara de Diputados fue así, y el año pasado ya ha sido un año que no siendo electoral, también ha tenido una oposición que prácticamente no dio quórum en ninguna de las sesiones, hubo que conseguir los quórum propios. Senado, vos sabés que por primera vez nosotros aparte tuvimos la enfermedad de nuestro presidente de Interbloque, de José Mayans, nos quitó un senador y nos impidió, por lo tanto, tener las últimas sesiones en diciembre, a pesar de que los aliados circunstanciales, como Boretiné, como Clara Vega, que suman a nuestro bloque, nos habían permitido de alguna manera tener el quórum y no lo pudimos hacer. La verdad es que tenemos una oposición muy dura, que bueno, tiene toda entenderá que eso es lo que le conviene desde el punto de vista político. Nosotros entendemos que el Parlamento debe funcionar. Debe funcionar, hay leyes de consenso que están ahí esperando salir y que no pueden salir porque no tenemos una oposición que quiera dar quórum. El hecho de que Cristina haya salido del centro de la escena anunciando su no candidatura para este año, de alguna manera puede ir diluyendo la grieta porque también lo arrastra Macri y sacando estos dos políticos de la Argentina me parece que se puede llegar a practicar otro tipo de diálogo con la oposición. Siempre recordar que Cristina sale porque tiene un fallo adverso en una justicia muy discutida en la Argentina de hoy, ¿no? La verdad que en la medida que hemos avanzado este fin de año, una cosa detrás de otra, que la visita al Agua Escondido invitado por Clarín de gente de la Corte, de los jueces que fallan siempre, pero siempre a favor de una línea política en la Argentina, el escándalo hoy de la Corte Suprema, de Rosati, de Robles. Todas estas situaciones hacen que la justicia en la Argentina sea quizá el poder del Estado con menos credibilidad. Mira que nosotros en el Congreso siempre nos medimos y sabemos que la credibilidad nuestra es baja, pero hoy la justicia es una cosa impensada, sobre todo la Corte Suprema de Justicia, la Justicia Federal y Comodoro Pi, realmente de una manera, eso es lo que hace, y ahí para aclarar, no es que ella se baja, sino que de alguna manera hay unidad de que ella no se pueda presentar porque la sentencia de la causa pero no última... está proscripta, yo ahí no coincido, Pablo, porque ella aún teniendo sentencia en primera instancia y recurre el fallo, todavía se puede seguir presentando. Por supuesto, y después... Para que ella no se presente y esté proscripta, tiene que haber una persecución política, pero mientras funcione el sistema, porque a ver, me parece un escándalo lo del Agua Escondido, que esto requiere una investigación, los juicios políticos y sacar a los miembros que están involucrados. Los de Rosati me parece que corresponde un juicio político y sacar a miembros. A ver, a la Corte de Menem con juicio político se la sacó. Sí, pero en este caso vos tenés una oposición que no quiere darte ni el quórum para discutir prórroga de jubilaciones. Y imagínate si vamos a... Ya anunciaron, ni siquiera quieren ver las pruebas. La oposición anunció que no va a dar el número para ninguna investigación de ningún juicio político. Me parece que por lo menos debiéramos tener el tiempo
esperar ver las pruebas y ver si esto sucede. Es cierto lo que vos decís, Cristina podría recurrir el fallo y de esa manera podría presentarse, pero como también lo dijo la vicepresidenta, es cierto que nadie quitaría que un adversario político en una campaña electoral le endilgue a ella que es delincuente o que tiene una causa en la justicia que tiene que cubrir. Ese es el motivo por el cual de una manera u otra, quizás no en lo legal esté proscripta, pero políticamente es un punto débil muy grande para un candidato. Pablo, ¿no es de pronto demasiado delicado? No sé si ustedes escuchan bien lo que dice cuando hablan de la justicia y la descalifican, porque entonces lo que están planteando es que ya se rompió la República y estamos en un juego de intereses particulares. Bueno, es que todo lo contrario. El problema que tenemos en la República Argentina es que hay un desbalance de poder muy grande entre los poderes. La República tiene como base la división de poderes, pero el control de los poderes uno sobre el otro. Hoy la justicia tiene una autonomía, porque no tiene, el Consejo de la Magistratura está presidido por el mismo presidente de la Corte por un fallo escandaloso en el cual a una ley derogada la ponen en actividad. Una cosa, si eso no es inconstitucional, y pocas cosas. Ahora, ¿quién define la inconstitucionalidad en la Argentina? La Corte Suprema de Justicia. O sea que nada inconstitucional que la Corte Suprema haga puede ser dicho como inconstitucional, salvo en un juicio político, para el cual, de alguna manera, tienen cerrada la posibilidad por los números. A mí me parece que lo que no sería republicano es permitirle a la justicia que maneje la justicia, el Consejo de la Magistratura, al Poder Legislativo, porque define cómo tienen que ser los bloques para poder formar parte de uno u otro, y además tenga opiniones sobre el Poder Ejecutivo, y respondiendo siempre a los mismos intereses concentrados económicos de la Argentina. Entonces a mí me parece que, por el contrario, Pedro, la crítica a la Corte es una crítica hacia la República. Nosotros no queremos, de ninguna manera, ningún senador, me parece, quiere meterse en donde no debe. Lo que sí queremos es que nos dejen a nosotros definir qué bloques queremos, cuáles son nuestros representantes para el Consejo de la Magistratura y que nuestras leyes sean respetadas. El otro día en el fallo de la coparticipación, si lo recordás, además de decir que hay que darle el 2.95% a Cava, dice, suspéndase la ley vigente hoy, por el cual nosotros damos 2.500 millones de pesos a Cava para la policía. Como esa ley quedaría sin sentido porque les da 2.95 de... Dice, suspéndase, la Corte no puede suspender leyes. La Corte puede declarar inconstitucional una ley, que en este caso no lo hizo, pero lo hace, en este fallo dice, suspéndase la ley tal, aplíquese. Esas cosas son, por supuesto, las que van a dar origen al juicio político a Rosati y quizás a otro miembro de la Corte Suprema, que no es un tema antirrepública, todo lo contrario, que es justamente defender los valores republicanos. Está bien. Decía esto porque a veces cuando el fallo es adverso se dice, está en juego la República. No, está en juego los intereses de uno, no la República. Muchas veces, pero lo que pasa es que cuando todos los fallos son de un solo lado y uno tiene todo el derecho a sospechar. Yo recuerdo que cuando asumió Macri, la Corte Suprema le regaló un fallo a Macri que dice, devuélvale el 15% que se le descontaba para las FJP. No lo hizo durante el gobierno kirchnerista y bueno, decidió en ese momento la Corte, para lo cual fue un golpe económico al gobierno nacional, ¿no? Sí, pero falló, en ese momento me parece que falló de acuerdo. De hecho, yo la verdad que me parece que... Sí, pero era un fallo que lo podía haber sacado, donde decían que lo estaban pisando también. Claro, bueno, es que la Corte Suprema de Justicia actúa con una enorme voluntad política detrás de esto. Por eso es que el proyecto de ampliar la Corte a 14 miembros, proyecto que tiene media sanción en el Senado, es un proyecto que es virtuoso a mi manera de ver y por eso lo acompañé. Una Corte para la cantidad de casos que atiende la Corte Suprema de Justicia de la Argentina, que no es comparable con la de Estados Unidos y que si uno la compara en número con la cantidad de vocales que tiene Chile u otros países, 14 sería un número relativamente lógico para el trabajo que tienen, nos daría una amplitud distinta, una mirada distinta. Mirá, una mirada de género distinta. No tendríamos que tener 3 varones, podríamos tener algunas mujeres también, alguna gente del interior, no que respondan solamente a intereses concentrados. Y cuando me dicen, no, pero si Rosati es de Santa Fe, de Córdoba, son de esos intereses concentrados que tiene hoy la Argentina. Entonces me parece, de un punto de vista federal, que la Corte debiera ampliarse y me parece que ese proyecto es un proyecto bastante virtuoso y ojalá diputados pueda tratarlo en algún momento. Imagínate, hoy no tienen ni quórum. Pablo, el mensaje que recibe la gente cuando ustedes plantean esto es decir, como hay una Corte que creemos que es antiperonista o que falla en contra nuestro, queremos hacer una Corte que esté a favor, entonces queremos ampliar los miembros. Entonces pareciera que no es
un salto de calidad para la República, sino un cambio de piezas para quedar mejor acomodado. Sí, yo entiendo que se pueda, no es el objetivo. El objetivo es tener una justicia que sea lo más independiente posible, que no falle ni de un lado ni del otro, sino que se preocupe por la gente. Y la gente, no, cuando recurre a la justicia, y recurrimos mucho más de lo que creemos a la justicia, y muchas de las cosas que hacemos del día a día que tenemos dependen de la justicia, lo que buscamos son fallos que nos ayuden a la gente, al bien común. Y me parece que en este caso, darte un ejemplo, por ejemplo, nosotros sacamos una ley declarando que la conexión a Internet era un servicio público y por lo tanto debía ser regulado por el Estado. Esto fue antes de la pandemia. La pandemia después nos dio la razón de la importancia que tiene la conexión a Internet hoy en el mundo que vivimos. ¿Qué hizo la Corte? Y bueno, atendió un amparo de una de las prestatarias de Internet y hoy el servicio no está regulado. Hace al día a día de la gente los fallos de la Corte. Muchas veces la gente dice, no, la Corte es para temas de constitucionales. No, no, en la Argentina no. En la Argentina casi todos los casos de importancia terminan llegando a la Corte. Pablo Yedlin, si Cristina sale del medio y no es candidata, ¿cuál es el candidato que le gustaría a Pablo Yedlin? ¿A mí? Sí, A mí, está Alberto Fernández, está Massa, está Guadro de Pedro, está el mismo Kicillof. Mira, te voy a contestar primero dando vuelta y después te voy a ser más sincero. Yo creo que tiene que ser un candidato que logre aunar a todo el frente de todos, que tenga el apoyo de todos, porque necesitamos un candidato que sea competitivo. En este sentido, yo creo que ahí vos tenés varias fuerzas. Vos tenés el grupo de Massa, el grupo de Alberto, el grupo de Cristina, el grupo de los gobernadores. Y ahí si vos me decís a mí, creo que el próximo candidato argentino debiera tener acento del interior, debiera ser uno de los gobernadores del interior. Y ahí aparece Mansur como figura, puede aparecer Uñac, Zamora. Me estoy refiriendo a este grupo. Después, acompañados con algún vice que sume alguna de estas partes. A mí me parece que eso sería un cambio. Hemos tenido, y Sergio Massa tiene acento porteño también, Sergio. Podría ser también un gran presidente, Sergio, podría ser un buen candidato, pero me parece que necesitamos esa conjunción, ¿no? Alguien claramente del interior que defienda los intereses federales del país, con alguien que acompañe, digamos, desde la ciudad de Buenos Aires. Juan Mansur tiene por delante que pasar la valla de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para poder ser candidato a vicegobernador. Finalmente, ¿qué cree Pablo Yedlin que puede pasar? No, me parece que la Corte en este caso lo va a dejar, porque el fallo acá en Tucumán ha sido muy claro, digamos, si bien no ha sido por unanimidad, los que no acompañaron dijeron que no había causa, pero no estuvieron en contra del fondo de la situación. Es difícil, de vuelta, es una Corte Suprema de Justicia de la Nación bastante compleja de predecir, porque no falla de acuerdo a derecho. Entonces, como tiene una politización muy metida, podemos tener algunas sorpresas. Si vos me preguntás a mí, creo que no se va a meter, pero es un tema que capaz que no lo toca, digamos, no lo toma como tema y pasa y se hace ya, digamos, va a poder ser, me parece, la fórmula Jaldo, Juan Mansur, la fórmula que el peronismo lleve en Tucumán a las elecciones. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y profundizamos este tema. ¿Cómo no?